en el corazón de los niños. Pero no voy a hablar en esta hora de eso. En este momento, hermanos, hace poco encontré una charla de un hombre de Dios muy importante, es el doctor Jorge Atienza, y él es un maestro profundo de la palabra. Él hablaba de cómo hacer para que los hogares, los matrimonios pudiesen tener éxito, y qué era lo que pasaba a veces dentro de nuestras relaciones como familia. Y él hablaba de algo muy importante que la palabra de Dios nos muestra a través de Jesucristo, y de eso es que vamos a hablar, de la gracia de Dios. Pero el doctor Jorge Atienza decía, si los hogares conocieren este tema profundamente y cada esposo, cada esposa pudiese realmente practicar lo que es la gracia, nosotros tendríamos hogares, casas, familias que se podrían comprender y vivir conforme al pensamiento de Dios. Y entonces él muestra la gracia con un ejemplo, y en esta hora les voy a decir. Dice que es como un hombre que llega a su casa y su esposa le dice, ¿trajiste el pan? Y entonces él dice, sí traje el pan. ¿Y la leche? No. Tú dijiste pan. Yo traje pan. Y además, la leche le corresponde a usted, porque en mi plata solamente iba el pan. Entonces él decía que hermoso, y la gracia es esta. La gracia es, entonces nuevamente la escena, ¿trajiste el pan? Sí, traje el pan, pero también traje la leche y traje huevos. Y estoy listo, aunque vengo cansado de mi trabajo, estoy listo. ¿En qué te puedo ayudar? Dice, esa es gracia. Y así es la gracia de Dios que rebosa para nosotros. Decía, si un hogar, si una familia pudiese entender lo que es esa plenitud de esa gracia, donde tú le das a otro lo que no merece, o lo que más de lo que tú te comprometiste a dar. Pero el problema es cuánto medimos todo lo que damos. ¿Cuánto medimos? No, mi dinero es hasta aquí, y de ahí para allá te corresponde a ti, y si no hay, entonces ya no doy mucho más, ni menos, ni más. Y eso es lo que lleva a que la vida no sea como tan agradable como dice la palabra. Dice que en el matrimonio somos uno. Entonces, en esa unidad hay ese compañerismo, en esa unidad lo que tiene que haber realmente es algo natural, que no importa cuánto yo dé, ni cuánto tú me estés dando, importa es que juntos avanzamos y somos una sola, un solo propósito en medio de una familia. Entonces, la gracia está determinada por dos palabras dentro de la escritura, una hebrea y una griega. La palabra hebrea para gracia es gen, pero la palabra griega que corresponde a lo que es el Nuevo Testamento es charis, y esas dos palabras obviamente tienen el mismo significado, y charis es favor y bondad. La charis de Dios es la bondad, es el favor de Dios, pero esa bondad y ese favor es más que eso simple que escuchamos. Porque uno puede decir, bueno, recibí un favor, pero es que yo a esa persona le había servido ya mucho, yo me lo merecía. Realmente antes como que le faltó un poquito.
Y de pronto podemos decir, la bondad, no, esa persona está llena de bondad, pero es que también, es que en mi casa también ha recibido de lo mismo. Entonces, este chariz de Dios que la Biblia nos muestra es un chariz, es una bondad, es un favor que va mucho más allá, que es aún cuando no lo hemos merecido. Es la gracia de Dios derramada al ser humano sin merecerlo y dada en abundancia para él. Nosotros a veces colocamos esa gracia y esa bondad de Dios, la equiparamos a nuestra bondad y a nuestra gracia, y aún a veces se coloca por debajo de lo que nosotros mismos somos. Vamos a mirar Mateo, capítulo 7. Mateo 7:11 nos habla de un tema de gracia humana. Mateo 7:11 nos dice la palabra, se encuentra más rápido ahí en el, pero lo voy a tratar de leer acá. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos, dice Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Y entonces miramos la otra versión allí, por favor, para mirar, reforzar lo que es dádiva. Dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que la piden. Entonces colocamos al hombre como dador de la gracia para su descendencia, para su familia. Y es que es muy abundante cuando nosotros vemos una madre que se sacrifica aun cuando ha quedado sola y es cabeza de familia y trabaja por sus hijos. Nosotros vemos aun cuando está la pareja cómo los padres trabajan, y para que sus hijos salgan adelante ellos se privan de muchas cosas que pudiesen hacer o ser o comprar para que sus hijos hagan, sean y puedan avanzar. Y entonces a veces nosotros decimos: pero es que Dios es malo. Dios no es como el ser humano, porque es que yo como padre me quito el bocado de la boca. Ahora Dios, ¿por qué Dios permite que yo tenga tal vez que pasar este momento tan difícil? Porque Dios permite que yo viva un tiempo duro, enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Dios como que es malo. Y entonces nosotros muchas veces, hermano, no solo equiparamos a Dios, porque podemos decir: no, la palabra de Dios dice que Él suple, entonces espera que Dios va a suplir, Dios va a suplir. Pero a veces lo rebajamos y decimos: no, pero si es que si Dios me amara, si en verdad Dios me amara, yo creo que Dios no haría eso, porque es que yo no haría eso con mi hija, yo no haría eso con mi hijo. Si Dios me amara. Y hermanos, realmente ignoramos a veces toda la gracia y toda la realidad de lo que es la bondad de Dios. Vamos a mirar también en la escritura, 1 Pedro 5:10, y allí va a haber en nuestra mente como un poco de choque, pero
tenemos que entender la gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice la Escritura: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. ¿Puede usted leerlo? Y después de que ustedes hayan, ¿qué dice? Sufrido un poco de tiempo. Bueno, allí no la cambió, pero vamos, ¿sí? ¿Se cambió? No, está igual. Un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, sí, hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y yo leí ese versículo como 3 veces, y el doctor Jorge Atienza dice en uno de sus comentarios, dice: el dolor es uno de los regalos que Dios ha dado al hombre de tal manera que lo engrandece. Y yo, el dolor, porque un mundo herido, un mundo fraccionado, un mundo con seres sufridos necesita hombres y mujeres que sean capaces de entender el sufrimiento y comprender la realidad humana. Es a través del sufrimiento que tú y yo tenemos salvación, porque solo la cruz de Cristo puede darnos esa gran bendición y la primera gracia abundante que es la vida eterna. La Biblia dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, asimismo la redención vino al mundo por uno, Jesucristo. Y que esa redención y ese hombre que podía redimirnos era el Cordero perfecto, establecido desde el Génesis y a través de la palabra de Dios, en los visos que Dios nos daba a través de los tiempos. Encontramos la ofrenda de Caín y Abel, donde Abel trae lo mejor de los frutos, y decimos cómo Dios puede rechazar semejante acción como es traer lo mejor de los campos, y el pobre Abel queda desilusionado frente a un Dios que no entiende que él se esforzó. Y entonces ahí son los dilemas del hombre y los fracasos del que no entiende la realidad y la profundidad de Dios. Porque no es llegar a Dios conforme tú o yo querramos. Porque a veces rebajamos a Dios a nuestra servidumbre y no comprendemos su gracia infinita. Dios había provisto el Cordero. Desde la antigüedad el Cordero era el que se sacrificaba por el pecado. Por tanto, Caín quiso retar a Dios y decir: no solamente lo que tú dices vale, sino es que mi plata también vale. Y por eso el hombre a través del tiempo, hermano, no ha querido deberle a nada a Dios, entre comillas, y prefiere derramar su propia sangre y no aceptar el sacrificio divino de la cruz de Jesús, donde dice la palabra que su sangre fue derramada por perdón de nuestros pecados. Entonces, queridos, Caín
ofrece esas frutas. Caín ofrece aquel fruto del campo, pero no era lo que Dios había establecido. ¿Qué es lo que primero? Está lloviendo. ¿Qué es lo que primero se debe establecer? Es lo que Dios pide de nosotros. Porque siempre, como dijo, es que a veces no le queremos deber a Dios. Y por eso preferimos derramar nuestra sangre. Es decir, si la sangre de Cristo vale para pagar mis pecados, la mía también. Y el hombre ha sido osado frente a la gracia eterna de Dios. Porque se debía ofrecer un cordero sin mancha y sin arruga. Se debía ofrecer aquel sacrificio perfecto. Y Jesús fue ese cordero, el cordero perfecto, un hombre sin pecado que sacrificó todo. En la cruz Jesús cargó el pecado de la humanidad. Y una vez dice, bueno, pero es que muchos hombres han sufrido. Muchas personas han podido sufrir a través de la historia y hasta muertes más duras. Pero nunca por la humanidad. Nunca en su perfección, en un plan perfecto. Y nunca han tenido que sufrir desde una perspectiva espiritual. Porque es que nosotros vemos la cruz de Cristo como solo el sufrimiento en el madero, pero la palabra de Dios dice que tinieblas hubo sobre toda la tierra. Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese mismo momento de la cruz, Jesús estaba experimentando lo que experimenta el pecador cuando muere sin Cristo. Porque el sufrimiento mayor del hombre no es el físico. El sufrimiento mayor del hombre es la separación de su Padre eterno. Dice la Biblia que Él en la cruz estaba llevando el pecado del mundo. Por tanto, la santidad de Dios no podía soportar el pecado. Y dice que se oscureció. Y es cuando Él dice, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Y es que experimentar el que Dios ya no te mire. Ese sí es un gran problema y ese sí es un gran sufrimiento. Eso es lo que el hombre no entiende, que el fin de la gracia es la vida eterna. El fin de la gracia es poder gozar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Que la tortura más grande para el hombre que muere sin Cristo será no tener la presencia de Dios. La humanidad hoy no lo puede entender, porque es que la Biblia dice que la justicia y la gracia de Dios se revelan cada día para justos e injustos. Es decir, Dios aún no ha quitado su gracia. Por eso es que cualquier pecador, cualquier hombre, cualquier mujer que se ha apartado o que no ha querido la gracia de Dios y en un momento dado reconoce que necesita de Él extiende su mano. Y la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos, para buenos y malos. La bondad y la gracia de Dios está para la humanidad aún. Llegará el tiempo en que no lo esté, en que cada uno de nosotros tenga que dar cuentas
de lo que quiso o no quiso aceptar, de lo que quiso vivir y de lo que quiso hacer con su vida. Pero ahí estaba toda la gracia y la bondad de Dios. Primera de Pedro 4:10. Estuvimos en el 5, ahora vamos a ir al 4. Primera de Pedro 4, también verso 10, dice la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Hablábamos de cómo el dolor moldea las vidas, cómo el dolor es lo único que saca lo bueno del ser humano. La Biblia dice que el oro es refinado por fuego. Y a través del dolor surgen dos cosas muy importantes para nosotros. Número uno es la empatía, la capacidad nuestra de tener los zapatos de otro. Es la capacidad de poder entender la situación de alguien. Esa capacidad es absolutamente nula cuando nosotros no hemos tenido una vida real en la cual también hemos tenido que afrontar el sufrimiento. Y la segunda capacidad enorme y necesaria es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de tomar esa circunstancia y sacar lo bueno de ella y poder levantarnos y proyectarnos por encima de esas situaciones. Y es lo que decía Víctor Frank en su libro, en el cual nos habla del sentido de la vida. No hay sentido de la vida si no tenemos sueños, si no hay en medio de nosotros proyectos y que nos impulsen a pesar de las situaciones que estemos allí en medio de la prisión, en medio del holocausto nazi. Víctor Frank tuvo esperanza porque él un día se vio diciéndole al mundo: se puede sobrevivir y se puede tener esperanza aún después de tanto dolor. Un día un joven le dice, es una historia, le dice a Jesús: Jesús, por favor, quítame este dolor. No lo soporto, por favor, quítame esto que siento. Y la historia dice: Jesús le dijo: hijo, te amo tanto que no puedo quitarte ese dolor. No puedo quitarte tus experiencias, no puedo quitarte tus decisiones, no puedo. Porque si yo lo hiciera, dejarías de ser un ser humano. La gracia es aquella, hermanos, que en el dolor dice: bueno, ustedes tienen que ir. Y de acuerdo a la gracia que han recibido, deben dar de esa gracia a otros. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Por eso es tan importante hablar de Jesús. Porque ¿cómo es encontrar lo que nos dice Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2, vamos a mirar el verso 8. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos, en Cristo Jesús está la dádiva máxima, que es la dádiva de la cruz. Y dice, es un regalo gratuito que Dios nos dio. Por tanto, ese regalo debe ser compartido. Es imposible, hermanos, que nosotros no hablemos de esa gracia infinita. Estuve mirando cuando estaba preparando este sermón, esta charla, un versículo en Juan capítulo 1 y me pareció, estuve mirando mucho qué era lo que realmente decía allí, porque nos habla de una redundancia. Juan capítulo 1, vamos a mirar el verso 16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. No hay gracia si quitamos a Jesús de la ecuación. La gracia fue dada por Jesús. Pero lo que me llevó a mirar un poco más fue gracia sobre gracia, regalo inmerecido sobre regalo inmerecido, bondad sobre bondad. Y uno dice, sí, la palabra de Dios dice que no solo Dios nos ha dado la provisión eterna de Jesús, sino que nos ha dado también su amor. Nos dice que Él estará con nosotros, que Él nos dará todas las cosas. A veces nosotros decimos, bueno, pero eso de que Dios nos dará todas las cosas, como que es relativo. Porque a la verdad, yo he querido ir a Europa y no he podido. Yo he querido como cambiar todo mi ajuar porque ya está como un poquito viejo y no he podido. Yo quiero una casa y como que no he podido. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice que Dios es Padre sobre todo, y el pensamiento humano de eso es que somos buenos padres. A veces he tenido que como cuestionarme y me consuelo con la palabra que dice el Señor en los Salmos. David dice, porque Dios se acuerda de que somos polvo. Y entonces digo, Señor, no he sido la madre perfecta, porque tú sabes, Señor, que soy polvo. Y por más perfectos y por mejor que queramos ser, no lo hemos alcanzado, ni nunca lo alcanzaremos, pero Dios es el Padre perfecto. Amén. Tenemos una problemática mundial hoy por malos padres. Nunca en la historia se había visto niños con diabetes. Nunca
Nunca en la historia se había visto niños con presión arterial al vuelo a los 8 años. Lo que temían en cierta edad los adultos, hoy lo experimentan niños, ni siquiera adolescentes, a causa de padres malos. Y usted le pregunta al niño y dice, no, son los mejores padres. Yo digo, no quiero verduras, jamás he comido verduras, como hamburguesas todos los días, chocolatinas, como malteadas, como... Y estamos llevando a un colapso. Padres que no tienen tiempo. Padres que han dejado la crianza de sus hijos al televisor, padres que han dejado la crianza de sus hijos a todos los aparatos electrónicos posibles y por haber, y a todos los juegos, porque no hay tiempo. Y nos decimos buenos padres, padres que no queremos corregir a los hijos, porque eso sobrelleva una carga emocional extra muy fuerte. Corregir a un hijo cuando se ama es una carga emocional muy fuerte. Pero la Biblia dice que el que ama a su hijo temprano lo corrige. Entonces, los padres, no digo ustedes, otros padres, se han vuelto personas que prefieren su propio ser y no la formación de los hijos. Y usted dice, no, yo no lo corrijo, es por él, para que él no llore. Mentiras, es para que usted no sufra. Es porque usted no quiere sufrir. Es porque usted no quiere estresarse. Usted quiere vivir en su vida zen, imaginaria, que no existe. La vida zen no existe. Existe la capacidad de afrontar cada problema, y cada hijo es un problema diferente, que se puede volver una gran bendición si usted lo afronta correctamente. Esa es la verdad, queridos, que los padres modernos no quieren afrontar, y entonces le chutan el problema al colegio, le chutan el problema al Estado. El Estado tiene la culpa ahora de todo, y política no voy a hablar. Pero es un absurdo. La vida de nuestra familia está en nuestras manos. Amén. Y la corrección de nuestros hijos, dice el doctor David Ormachea, especialista en familia, dice, la última opción de un padre es el castigo físico. Primero hay que entrar a las negociaciones, pero los hijos, si no entienden, si deben recibir. La Biblia dice, es que la Biblia es un manual psicológico tremendo. La Biblia dice que el padre, hermano, dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre, pero el padre que ama a su hijo, dice, lo castigará con vara. Amén. No es una matanza, no es una tortura. Yo siempre he dicho, queridos, que si nosotros queremos ver menos intensidad emocional, debemos encargarnos de la crianza temprana. Porque cuando un chico está pequeñito y usted ha negociado con él, que es muy improbable negociar cuando quiere y se revuelca,
una palmada no lo va a matar ni lo va a traumar, pero eso sí para él va a ser el mundo que se cae. Y nunca va a tener que coger a un adolescente a palo para que vaya y lo demande. Porque es que el problema es que dejamos las cosas para lo último. Y entonces ya lo último, ahí si usted quiere enderezar con palos, con palabras, no, lo que va a obtener es odio. Lo que va a obtener es ira. Porque nunca lo hizo. Pero cuando los niños desde temprano comprenden lo que es la gracia y el amor que se le da, y que parte de esa gracia y ese amor es la corrección, tendrán una vida socialmente estable. Primera Juan dice gracia sobre gracia, y yo dije, ¿qué más se le puede dar a un ser humano, una raza humana que fue capaz de matar lo más preciado que un día se le regaló? ¿Quién de nosotros daría a nuestros propios hijos para que muriese por alguien? Y lo peor, que si ese alguien es reo, es porque realmente lo merece, el castigo que fuera. No se lleven a la cárcel al hijo de Juliana, de Roberta, no lleves el mío. Vaya, mijito, pague por... Y el chino bien casposo, bien terrible. Una humanidad que se le ha pasado diciendo todo clase de cosas contra Dios. Y Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y cuál es la gracia sobre gracia? Vamos a mirar Juan 14, 26. Juan 14, 26 nos dice acerca de alguien muy especial. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre tendrá, el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo digo, yo no le doy nada a aquel que no ha sabido entender con lo cual yo me estoy desprendiendo. Pero Dios no solo nos dio a Jesús, sino dice gracia sobre gracia, y nos ha dado al Espíritu Santo de Dios, el cual dice la palabra, dice el Señor, yo no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo, es por esa gracia infinita de Dios que nosotros podemos creer en esta palabra. Es por esa gracia infinita de Dios, que es el Espíritu Santo, que el humanismo, las filosofías, aunque han tratado de arrebatarnos y llevarnos y hablar y decir la perfecta gracia de Dios y el poder de Dios sobre nuestras vidas, es el que nos permite decir, yo sé que mi Redentor vive, y aunque el polvo me levantará. Es el Espíritu Santo el que te tiene hoy aquí. No fue una invitación, no fue que alguien te trajo, no fue
porque bien habías podido decir, es el Espíritu Santo el que nos ha mantenido. Amén. Es el Espíritu de Dios. Esa es la gracia sobre gracia que no se va de nosotros, que a pesar de que hemos querido dejar, porque si hay algo molesto es la conciencia. Y esa conciencia es dada por el Espíritu Santo. Amén. Nunca te va a dejar. Si tú viniste hoy con la conciencia de decir, escucharé una palabra y nunca más volveré a escucharla, has cometido un gran error. Esta palabra nunca te dejará, porque esta palabra es la palabra dada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra que dice la Escritura que penetra en las profundidades del alma. Y es que esa gracia, hermano, nos hace a nosotros una invitación, y está en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, miremos el verso 15. Dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Sí, porque Jesús no fue ajeno a nuestra debilidad, porque se hizo hombre y como hombre vivió todo lo que el ser humano puede tener, tentaciones, debilidades, pero dijo, lo hizo y triunfó sin pecado. Por eso murió en la cruz por nosotros. Amén. Dice, y nos hace una invitación, dice, por eso, por esa gracia de Cristo, acerquémonos pues confiadamente, sabiendo de que Él conoce y entiende nuestras debilidades. Aprovechemos la gracia de Dios que aún existe. Aprovechemos la vida, aprovechemos los momentos en que podemos acercarnos a Él. Porque un día daremos cuentas y no sabemos cuándo es. Pero la vida eterna es la gracia más grande que Dios nos da. Cierra sus ojos y dígale, Señor, en esta hora te doy gracias por esa palabra. Señor, te doy gracias porque he podido entender lo que tú has hecho por mí. Y si en esta hora tú dices, yo necesito acercarme a ese trono de gracia, yo necesito que Jesús esté en mi vida y aceptar esa gracia, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, en este momento te entrego mi corazón. Tú sabes todo de mí, por eso te pido perdón. Te pido perdón por los momentos en que te he negado, los momentos en que no te he amado, en que no he recibido ese regalo grandioso, pero hoy te pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo esté en mi vida y que mis caminos sean guiados por ti. Quiero tu gracia y tu amor. Quiero que tú me ayudes a vivir en tu palabra. Amén.